Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Los Patriotas de Nueva Inglaterra son los campeones de la NFL después de que anoche derrotaron a los Halcones de Atlanta en Houston, en Texas, en la edición número 51 del Super Bowl. Vamos a ver precisamente el marcador. Se levantaron de una desventaja de casi 20 puntos los Patriotas, comandados de la mano de Tom Brady, que de esta manera obtuvo su quinto anillo, convirtiéndose o igualando precisamente a Charles Hurley, que era el jugador que poseía más anillos de Super Bowl. Ahí está Tom Brady pasando a la historia, dicen los expertos, como el mejor mariscal de campo de toda la historia. Un partido muy dramático que volvió locos a todos los amantes de este deporte, sobre todo por lo dramático que resultó ya en el último cuarto, donde se dio la voltereta. Primer Super Bowl que se va, por cierto, a tiempos extras, que se tiene que definir en tiempos extras, y así los Patriotas son los campeones de la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Y ya lo dijimos, Tom Brady fue nombrado el jugador más valioso del partido y también dio el paso que le hacía falta para ponerse en el cielo de la historia. Los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Halcones de Atlanta en un juego que quedará para la posteridad y que coloca a Tom Brady por encima de Terry Bradshaw de los Acereros de Pittsburgh y a Joe Montana de los 49 de San Francisco, al menos en lo que a anillos de campeonato se refiere. Con 5 trofeos Vince Lombardi en su vitrina, el mariscal de campo de los Pats alcanzó un selecto grupo al que solo pertenece un jugador, Charles Hurley, un linebacker que tuvo una brillante carrera a finales de la década de los 80 y la mayor parte de los 90 en los 49 y los Vaqueros de Dallas. Dos jugadores que a primeras instancias parecen no compartir mucho, pero que tienen ciertas similitudes más allá de los 5 campeonatos obtenidos, como por ejemplo que ninguno fue elegido en la primera ronda del draft de la NFL o que la polémica afectó sus carreras. Hurley por sus problemas de conducta y Brady por el famoso Deflategate, el aparente uso de balones desinflados ante los Potros en la final de la conferencia en el 2015. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ¿y cómo vivió la afición de la Ciudad de México, la afición que tiene el fútbol americano, que no es poca este partido? Vamos a dar una probadita de ello. Llegó el domingo más esperado por todos los amantes al fútbol americano, el Super Bowl. La ciudad de Houston fue sede de la edición 51 de este gran evento, donde los Patriotas y los Halcones fueron los protagonistas de la noche. Pero los capitalinos también vivieron y disfrutaron del Super Domingo en restaurantes de nuestra ciudad, donde se reunieron en familia y con amigos para ver uno de los eventos deportivos más importantes de cada año. Solo por hoy, los Halcones, sí, se va, touchdown, Halcones, yeah, duro con los Patriotas, el equipo más odiado de los Patriotas. Alitas, hamburguesas, papas a la francesa, fue como los capitalinos con jerseys y artículos de la NFL disfrutaron de cada minuto del encuentro, así como de las porristas de Seattle que se hicieron presente en un restaurante al poniente de nuestra ciudad. Me encanta la gente mexicana, tiene mucha personalidad y nos estamos divirtiéndonos mucho. Al final, fueron los Patriotas los que levantaron el trofeo Vince Lombardi, pero el mejor touchdown lo hicieron los capitalinos con el gran ambiente que se vivió en este Super Bowl 51. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.